Nadie recuerda el instante exacto en el que el espíritu cruza el umbral invisible y se viste de carne, pero todos llevamos en el silencio del alma las marcas de ese tránsito. Nacer no es un hecho biológico aislado, es un misterio cósmico, un acuerdo secreto firmado en los corredores invisibles del mundo espiritual. Desde el momento en que tu llanto atravesó las paredes de aquel hospital o de aquella humilde casa donde viste la primera luz, una red de preguntas comenzó a tejerse en lo profundo de tu ser. ¿Por qué yo? ¿Por qué en esta familia? ¿Con este padre? ¿Con esta madre? ¿Con estas circunstancias que parecían ajenas a tu voluntad? A simple vista, la vida podría parecer un tablero caótico, donde cada ser es arrojado al azar en un punto cualquiera del planeta. Sin embargo, las enseñanzas reveladas a Allan Kardec en el Libro de los Espíritus nos muestran que nada es casual, que cada nacimiento es un acto planificado con una precisión que desafía la comprensión humana. En ese compendio, dictado por inteligencias invisibles, los espíritus explicaron que el alma, antes de reencarnar, contempla un panorama vasto de posibilidades y que no se le concede un cuerpo ni un hogar al azar. El espíritu elige la familia en que nacerá, dijeron con solemnidad, pues en esa unión encontrará las pruebas necesarias para su adelanto y la reparación de sus faltas pasadas. Imagínalo. Antes de que tu memoria fuera borrada por el velo del olvido, te inclinaste frente a los guías espirituales y aceptaste, con plena conciencia, descender al hogar que ahora llamas tuyo. Allí viste los rostros de los que hoy son tus padres. Quizás en ese instante brillaban como antiguos compañeros, o quizás como almas con las que tenías cuentas pendientes. Pero aceptaste. Te ofreciste a vivir en medio de esas personas, con sus virtudes y sombras, porque comprendiste que a través de ellas recibirías las lecciones más duras y más transformadoras. El misterio de tu nacimiento no está solo en el instante físico de tu llegada al mundo, sino en lo que oculta detrás. Un plan elaborado en la región espiritual, cuidadosamente guiado por entidades superiores. Emmanuel, a través de la pluma del chico Xavier, lo describió como un contrato silencioso en el que el espíritu recibe el molde de su destino. Así, cuando abriste los ojos por primera vez, lo hiciste dentro de un escenario que ya estaba preparado, con actores que habías elegido mucho antes. Puede que ese escenario fuera de ternura y cuidado, pero también pudo haber sido un espacio de abandono, incomprensión o dolor. Y aunque tu mente terrenal se resista a creerlo, la espiritualidad insiste. Allí donde naciste, se escondía la llave de tu aprendizaje. Las enseñanzas kardecistas subrayan que en este momento previo al nacimiento, el alma no solo elige a los padres, sino también el cuerpo que llevará, las limitaciones que padecerá y las circunstancias que le rodearán. No hay casualidad en la enfermedad congénita, en la pobreza inicial o en las riquezas que reciben algunos desde la cuna. Cada situación es un reflejo de necesidades antiguas, de pruebas calculadas para el progreso moral. Yvonne do Amaral Pereira, médium brasileña, relató en sus psicografías que muchas almas ruegan por nacer en hogares difíciles, como quien pide voluntariamente un peso mayor para acelerar su evolución. A veces, el alma suplica volver como hijo de aquellos que en el pasado fueron sus víctimas, para así, a través del amor filial, reparar el daño causado en otras vidas. Ese misterio se vuelve aún más inquietante cuando entendemos que al elegir la familia, el espíritu no solo garantiza encuentros de ternura, muchas veces se elige conscientemente convivir con aquellos que dañó o que lo dañaron, con el fin de reconstruir lazos y transformar odio en amor. Allan Kardec explicó que los vínculos de sangre son un medio poderoso para reunión y reconciliación, un mecanismo sagrado que fuerza a los espíritus en deuda a compartir el mismo techo, el mismo pan y las mismas lágrimas. Imagina la profundidad de ese mecanismo. Enemigos de ayer que, por la voluntad del destino, despierta a Noé como madre e hijo,
Como hermanos inseparables, como padre e hija, la vida obliga a mirarse de cerca, a soportar la proximidad, para que lo que antes era venganza se transforme lentamente en amor. Cuando miras hacia tu infancia, tal vez recuerdes momentos de ternura, pero también heridas que parecían injustas, incomprensiones que marcaron tu corazón, silencios que dolieron más que los gritos. Nada de eso fue inútil. Todo respondía a un tejido invisible, a una ley que los espíritus llamaron de justicia divina. No es un castigo arbitrario, es la consecuencia de los actos sembrados en otras existencias. Lo que ahora parece injusticia, en el plano espiritual es equilibrio. Por eso cuando un hijo sufre con la frialdad de su madre, puede estar rescatando la indiferencia que él mismo ofreció en otra era. Y cuando un padre siente el rechazo de un hijo, tal vez vive el abandono que impuso en el pasado. Cada lágrima derramada en ese núcleo familiar tiene raíces más profundas de lo que la memoria terrenal alcanza. El misterio de tu nacimiento está tejido con hilos de siglos, con historias olvidadas que aún laten en el inconsciente. A veces un gesto inexplicable de rechazo o de ternura entre familiares es en realidad el eco de vínculos muy antiguos. Y es precisamente en ese escenario, en esa familia que no escogiste con tu conciencia actual, pero sí con tu espíritu, donde comienza la obra más grande, la transformación de tu destino. El misterio no se resuelve en una sola mirada ni en una vida entera. Apenas comienza a descorrer el velo. Lo cierto es que desde el primer día estabas en el lugar exacto donde debías de estar. Y cada instante vivido junto a tu familia, desde las caricias hasta los silencios más amargos, es parte de ese plan oculto que se esconde detrás de tu nacimiento. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en la familia que tienes? ¿Sientes que detrás de tus vínculos familiares existe un propósito espiritual más profundo? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Pactos del alma antes de la encarnación. Imagina un vasto horizonte de luz y sombra, donde las almas, aún libres del peso de la materia, se preparan para regresar a la Tierra. Allí, en ese espacio misterioso que los médiums describen como una antesala del renacimiento, no existe el tiempo como lo conocemos, ni las limitaciones del cuerpo. Todo es conciencia expandida, memoria plena y comprensión de las consecuencias de cada acto. En ese lugar, llamado por algunos plano astral y por otros esfera espiritual, se trazan los pactos silenciosos que darán forma a cada vida humana. Pactos que no se inscriben en papel, ni son sellados con tinta, sino que se graban en la esencia misma del espíritu, como contratos invisibles que lo atan a experiencias inevitables. Fue Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, quien advirtió en sus escritos que, antes de nacer, el alma contempla un panorama mucho más amplio del que alcanzamos a imaginar en nuestra condición encarnada. Según ella, el espíritu se ve rodeado de los efectos kármicos de sus actos, como un halo que no puede disimularse. Esos efectos determinan, en gran medida, la dirección de su próxima existencia. La elección de padres, de familia y de circunstancias no es caprichosa, sino que responde a la necesidad de armonizar cuentas pendientes y a la posibilidad de avanzar hacia planos más elevados. El alma, guiada por mentores espirituales, decide entonces las experiencias fundamentales que atravesará, aceptando incluso sufrimientos inevitables, con la certeza de que ellos serán herramientas de purificación. En ese escenario, los espíritus se reconocen. Viejos compañeros de otras eras se encuentran nuevamente y allí acuerdan sus futuros papeles. El que será padre, la que será madre, el que vendrá como hermano, incluso aquel que aparecerá en la vida como adversario. Nada queda al azar.
Es en esta preparación donde se forjan las pruebas más intensas. Una madre que en el pasado fue enemiga acérrima acepta el reto de cuidar a aquel que alguna vez la hirió. Un hijo que en otro tiempo fue verdugo, ahora regresa en condición de fragilidad, buscando redimir su dureza. Así se tejen los lazos invisibles de las familias, con la finalidad de transformar el dolor en perdón y la deuda en equilibrio. Las descripciones de Blavatsky sobre el plan astral coinciden con revelaciones espíritas y teosóficas. Las almas en estado de mayor lucidez comprenden con claridad lo que la mente encarnada olvida. Saben que el sufrimiento no es castigo, sino consecuencia natural. Saben que elegir un lugar de limitaciones o de abundancia no es cuestión de suerte, sino de oportunidad evolutiva. En esas esferas, el espíritu ve con detalle las corrientes de energía que lo unen a otros seres, percibe los hilos kármicos que lo arrastran hacia determinadas relaciones y acepta el entramado que se convertirá en su destino. Estos pactos del alma, sin embargo, no siempre se realizan con entusiasmo. Muchas veces el espíritu vacila, duda, se resiste. Blavatsky narraba que en esos momentos los guías espirituales muestran con crudeza los errores cometidos en existencias anteriores. No es un juicio externo, sino un espejo de la propia conciencia. Al ver los daños que causó, el alma comprende la necesidad de volver y de reparar. Es entonces cuando, con un temblor profundo, acepta la misión: descender a la materia, olvidar lo que sabe y enfrentar de nuevo a aquellos a quienes hirió o de quienes fue víctima. Ese es el pacto: volver a compartir la vida con las mismas almas bajo nuevas condiciones hasta que el odio se transforme en amor y la indiferencia en compasión. Pero no todos los pactos son de dolor. También existen acuerdos de protección, de apoyo y de cooperación. Espíritus que en otras vidas unieron en obras de bondad, eligen encontrarse para continuar juntos la tarea. Amigos de siglos, compañeros de aprendizaje, regresan en forma de hermanos, padres, hijos o parejas, con el fin de sostenerse mutuamente frente a los desafíos. De ese modo, en una misma familia puede convivir el adversario que exige reparación y el aliado que ofrece embalo. Es esa mezcla de tensiones y afectos la que impulsa el crecimiento del alma encarnada. Elena Blavatsky afirmaba que la ley del karma es ineludible, pero también es misericordiosa, porque ofrece oportunidades constantes de redención. En su obra La Doctrina Secreta, describió cómo cada ser humano carga con las semillas de sus actos, y estas semillas germinan en la vida futura bajo la forma de pruebas familiares, encuentros inevitables y destinos entrelazados. Así como cuando nacemos en una familia donde reina la discordia, no estamos siendo castigados, sino respondiendo a un compromiso previo de reconciliación. Y cuando nos encontramos en un lugar lleno de afecto, estamos cosechando también frutos de bondad, sembrados en el pasado. Los pactos antes de la encarnación son, en realidad, la trama oculta de nuestras vidas. Se negocian con trinas y promesas, con la lucidez que solo el espíritu libre puede alcanzar. El alma no ignora el dolor que vivirá, ni las pruebas que le aguardarán. Sabe que encontrará incomprensiones, traiciones, pérdidas, y aún así se entrega al ciclo del renacimiento, porque comprende que no hay otra vía para liberarse del peso del pasado que volver a encarnarse y aprender en carne propia lo que antes no entendió. Y así, en el silencio del mundo espiritual, firmamos acuerdos que luego olvidamos al despertar en la cuna. Pactos sellados en la eternidad, que explican por qué nos encontramos con ciertos rostros, por qué repetimos viejos dramas, por qué sentimos afinidades inmediatas o rechazos inexplicables. Todo estaba escrito antes de abrir los ojos. Todo fue pactado en ese reino invisible, donde las almas, bajo la mirada de la justicia divina, aceptan la senda que nace para paso a paso hacia la luz. El peso invisible de la herencia espiritual. Desde los primeros días de tu vida, sentiste que cargabas con un peso que no sabías explicar. No se trataba solo de la influencia de tus padres, ni de las circunstancias visibles de tu infancia,
Había algo más profundo, como una fuerza invisible que guiaba tu destino, que te impulsaba hacia ciertas experiencias y te hacía tropezar una y otra vez con los mismos obstáculos. Ese peso oculto es lo que los sabios del espíritu llamaron herencia espiritual. Una cadena de energías, recuerdos y deudas que no siempre nacen en esta vida, sino que se extienden hacia el pasado remoto de tu alma. En esa herencia se entrelazan los errores cometidos en otras encarnaciones y también los dramas no resueltos de tus ancestros, creando un tejido invisible que condiciona tu presente. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, describió en sus lecturas cómo cada ser humano trae consigo memorias latentes de vidas pasadas, impresas en lo más profundo del subconsciente. Según Cayce, estas huellas influyen no solo en nuestra personalidad y en nuestros talentos, sino también en las enfermedades que padecemos, en las relaciones familiares y en las pruebas que enfrentamos. Él relataba casos en los que una dolencia inexplicable en la vida presente tenía su raíz en un trauma de una existencia anterior, y solo al reconocer ese origen, el paciente podía hallar alivio. Del mismo modo, enseñaba que muchos conflictos familiares nacen de antiguos enfrentamientos entre las mismas almas, que se reencuentran una y otra vez bajo distintos lazos de sangre hasta lograr la reconciliación. La herencia espiritual, por tanto, es doble. Recibimos tanto la carga de nuestras propias acciones pretéritas como la influencia del linaje al que elegimos pertenecer. No es coincidencia que hayas nacido en esa familia concreta. En ella convergen tus deudas personales y también los nudos kármicos del clan. Existen familias donde la violencia se repite generación tras generación, como si una sombra oscura pesara sobre cada nuevo miembro. Otras, marcadas por enfermedades hereditarias, que no solo se transmiten en el ADN, sino también en la energía espiritual que arrastran desde siglos atrás. Cayce afirmaba que estos patrones no son castigos divinos, sino oportunidades. El alma que decide nacer en ese linaje lo hace porque necesitan enfrentar y transformar estas energías, convirtiéndose en un canal de liberación para sí misma y para toda la familia. Cuando observas tu historia familiar, quizá descubras secretos internados, dolores nunca confesados, silencios que atraviesan generaciones. Son esos silencios los que más pesan. Hijos que cargan con el dolor no resuelto de los padres. Nietos que repiten los errores de los abuelos, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. La psicología moderna llama a esto lealtades invisibles, pero la espiritualidad lo reconoce como el eco de la ley de causa y efecto, que hace resonar en cada descendiente lo que no fue sanado en el pasado. Según Cayce, incluso los recuerdos inconscientes de una civilización antigua, como Egipto o Atlántida, pueden influir en nuestra vida actual, atrayendo a nuestra existencia experiencias y vínculos que parecen inexplicables. El peso de la herencia espiritual se manifiesta en gestos pequeños y cotidianos. Ese temor irracional que te acompaña desde niño, esa sensación de no pertenecer del todo, esa tendencia a repetir errores que juraste no cometer, todo ello puede ser reflejo de una deuda antigua. Piensa en la relación con tu padre o con tu padre. Lo que hoy se vive como incomprensión pudo ser en otro tiempo un vínculo de poder, de dominio o de abandono. El alma vuelve y se coloca en el lado opuesto para aprender lo que antes ignoró. Cayce lo ilustró en muchas de sus lecturas. Alguien que fue un líder autoritario podía renacer como hijo de un padre severo, experimentando en carne propia la dureza que antes impuso. Del mismo modo, enseñaba que muchos conflictos familiares nacen de antiguos enfrentamientos entre las mismas almas, que se reencuentran una y otra vez bajo distintos lazos de sangre hasta lograr la reconciliación. La herencia espiritual, por tanto, es doble. Recibimos tanto la carga de nuestras propias acciones pretéritas como la influencia del linaje al que elegimos pertenecer. No es coincidencia que hayas nacido en esa familia concreta. En ella convergen tus deudas personales y también los nudos kármicos del clan. Existen familias donde la violencia se repite generación tras generación, como si una sombra oscura pesara sobre cada nuevo miembro.
otras marcadas por enfermedades hereditarias que no solo se transmiten en el ADN, sino también en la energía espiritual que arrastran desde siglos atrás. Casey afirmaba que estos patrones no son castigos divinos, sino oportunidades. El alma que decide nacer en ese linaje lo hace porque necesita enfrentar y transformar estas energías, convirtiéndose en un canal de liberación para sí misma y para toda la familia. Cuando observas tu historia familiar, quizá descubras secretos enterrados, dolores nunca confesados, silencios que atraviesan generaciones. Son esos silencios los que más pesan. Hijos que cargan con el dolor no resuelto de los padres. Nietos que repiten los errores de los abuelos como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. La psicología moderna llama a esto lealtades invisibles. Pero la espiritualidad lo reconoce como el eco de la ley de causa y efecto que hace resonar en cada descendiente lo que no fue sanado en el pasado. Según Casey, incluso los recuerdos inconscientes de una civilización antigua, como Egipto o Atlántica, pueden influir en nuestra vida actual, atrayendo a nuestra existencia experiencias y vínculos que parecen inexplicables. El peso de la herencia espiritual se manifiesta en gestos pequeños y cotidianos. Ese temor irracional que te acompaña desde niño, esa sensación de no pertenecer del todo, esa tendencia a repetir errores que juraste no cometer, todo ello puede ser reflejo de una deuda antigua. Piensa en la relación con tu padre o con tu madre. Lo que de hoy se vive como incomprensión pudo ser en otro tiempo un vínculo de poder, de dominio o de abandono. El ama vuelve y se coloca en el lado opuesto para aprender lo que antes ignoró. Casey lo ilustra en muchas de sus lectoras. Alguien que fue un líder autoritario podía nacer como hijo de un padre severo, experimentando en carne propia la dureza que antes impulsó. Pero lo más inquietante de esta herencia es que no siempre sabemos qué parte de ella nos pertenece y qué parte responde al peso de la familia como colectivo espiritual. Blavatsky hablaba de corrientes de energías que circulan entre los miembros de un clan, y Casey confirmaba que cada familia forma un núcleo kármico, un grupo de almas que se reencuentran para equilibrar deudas comunes. Así, el destino individual no puede separarse del destino familiar. Cuando una persona rompe con un patrón negativo, perdona, sana, transforma, no solo se libera a sí misma, sino que también aligera la carga de todos los que comparten su sangre, su historia espiritual. En esa herencia visible se esconden tantas sombras como bendiciones, porque si bien recibimos cargas pesadas, también heredamos virtudes, talentos y dones espirituales que vienen de antiguos esfuerzos. Ese era el atabache muchas personas que mostraban desde su infancia habilidades extraordinarias, como la música, la actuación o la virginidad. Estaban manifestando recuerdos de vidas pasadas. Así que lo que se hereda no es solo dolor, sino también son semillas de luz, potenciales dormidos que deben germinar en el presente. El peso de la herencia espiritual no puede medirse con palabras simples. Se siente en el corazón como un llamado inexplicable, una atracción hacia ciertas personas y una repulsión hacia otras. Se manifiesta en las pruebas repetidas, en los miedos serenados y en los sueños que padecen de otra época. Y aunque muchas veces te parezca injusto, ese peso es el hilo que une tu destino con el de los que te rodean. Es la carga invisible que aceptaste al nacer, no como un castigo, sino como el escenario necesario para tu despertar. El propósito oculto de tu linaje. Cada familia, por más común que parezca, guarda un secreto invisible que atraviesa generaciones. Ese secreto no siempre se manifiesta en palabras, ni en historias juntadas alrededor de la mesa. Muchas veces permanece oculto en las emociones, en los silencios, en los gestos repetidos como si fueran ecos de algo más antiguo que la propia memoria. Y, sin embargo, detrás de cada apellido, de cada sangre compartida, late un propósito oculto,
una misión espiritual que va más allá de los deseos individuales. Un llamado profundo que envuelve a todo el linaje. Aunque a simple vista tu familia parezca un cúmulo de casualidades y errores, lo cierto es que ahí se encuentra la raíz de tu aprendizaje, la base del escenario donde tu alma aceptó representar su papel en esta encarnación. Divaldo Franco, uno de los médiums más reconocidos de Brasil y portavoz de enseñanzas profundas transmitidas por espíritus como Joana de Ángeles, explicó que los lazos familiares no son aleatorios. Cada linaje encierra compromisos espirituales que trascienden siglos. Según él, los clanes se forman por afinidades, deudas y misiones compartidas. En muchas de sus conferencias relataba que aunque una familia puede estar marcada por el dolor, la violencia o las pérdidas, detrás de esas pruebas se oculta una oportunidad de reparación y evolución colectiva. No basta con pensar en el destino individual. La familia, en su conjunto, es también un organismo espiritual que busca redimirse y elevarse. Imagina por un momento que tu familia es como un río. Sus aguas arrastran piedras, ramas y restos de todo lo que ha atravesado. A veces se enturbian, a veces se iluminan con reflejos de sol. Ese río no comenzó contigo, sino mucho antes, con ancestros cuyos nombres quizá ya nadie recuerda. Sus aciertos y sus errores siguen fluyendo en la corriente, alcanzándote en el presente. Según Divaldo, ese caudal energético es el terreno elegido por tu alma. Al sumergirte en él, no solo trabajas tus propias imperfecciones, sino que también contribuyes a limpiar y transformar la fuerza de todo el linaje. Los espíritus que se manifestaban a través de Divaldo hablaban del proyecto reencarnatorio, un plan diseñado en el mundo espiritual donde el alma, antes de renacer, acepta retos específicos dentro de una familia concreta. Ahí cada rol tiene un propósito. El hijo que nace con una enfermedad congénita puede ser el instrumento de unión para padres distanciados. El hermano que encarna con una sensibilidad especial puede ser la voz que despierta la conciencia de todos. Incluso aquel que trae consigo grandes conflictos puede estar actuando como catalizador para que el clan enfrente verdades que han sido enterradas durante generaciones. El propósito oculto del linaje no se limita a sanar errores pasados. También implica el desarrollo de cualidades espirituales específicas. Hay familias destinadas a cultivar la fe, otras a aprender el valor de la paciencia, otras a ejercitar la resiliencia frente a las pérdidas. Vivaldo contaba historias de clanes que, generación tras generación, enfrentaban la misma prueba, ya fuera pobreza extrema, enfermedades o traiciones internas, y cómo ese patrón no era un castigo, sino un campo de entrenamiento espiritual donde el alma debía fortalecerse. Lo más perturbador de este propósito es que no siempre es evidente. A veces se presenta como caos, como injusticia, como sufrimiento inexplicable. Pero las enseñanzas medioéticas se revela que aún el dolor más oscuro tiene una dirección precisa, como si una mano invisible lo guiara hacia un desenlace de redención. Divaldo narraba que muchos espíritus al desencarnar descubrían con sorpresa que su paso por una familia conflictiva había sido crucial para la evolución de todos, aunque durante la vida física jamás lo comprendieran. El linaje entonces se convierte en una especie de taller oculto. Cada miembro ocupa un lugar en la obra, y aunque desde afuera solo se ve desorden, en realidad se está construyendo algo mayor. La liberación de antiguas cadenas, la oportunidad de elevar el nivel espiritual del grupo. Incluso aquellos parientes que parecen los más problemáticos cumplen un papel esencial, pues su presencia despierta heridas que de otro modo permanecerían ocultas. Según las enseñanzas transmitidas a través de Divaldo, nadie en una familia es un extra en la trama.
todos forman parte del guión cuidadosamente diseñado en la dimensión espiritual. Las historias que emergen de este proceso son tan dolorosas como reveladoras. Una mujer que encarna en un linaje marcado por el abandono puede descubrir que ella fue, en otra vida, la responsable de haber negado cuidados a muchos. Un hombre que siente la carga insoportable de sostener a toda su familia. Quizás sea el mismo que siglos atrás la condenó a sufrimiento con sus decisiones egoístas. Y en cada repetición el propósito oculto se despliega. No se trata de perpetuar la cadena, sino de romperla, de transformar el dolor en amor, el rencor en perdón. Divaldo Franco advertía que, en ocasiones, el alma encarna en un linaje no para expiar culpas propias, sino para servir como instrumento de rescate. Espíritus más adelantados aceptan nacer en familias conflictivas para iluminar con su ejemplo, actuando como faros en medio de la tormenta. No vienen a saldar deudas, sino a sostener el proceso de los demás. Y muchas veces en esa misión sufren incomprensión, rechazo o incluso hostilidad, porque su luz revela las sombras que los demás prefieren mantener ocultas. El propósito oculto del tu linaje, por lo tanto, es mucho más vasto de lo que imaginas. No es un simple árbol genealógico lleno de fechas y nombres. Es una red espiritual en movimiento, un escenario donde cada alma desempeña su papel de un drama que busca la liberación colectiva. Ahí las heridas del pasado se reabren, los secretos salen a la superficie y cada erección, por pequeña que parezca, resuena en toda la cadena de generaciones. Tu presencia en ese linaje no es casual. Tu sangre, tus vínculos y hasta los dolores que compartes son piezas de un entramado cuidadosamente diseñado en planos más allá de los visibles. El despertar, transformar el dolor en destino. Hay un momento en la vida en que las piezas dispersas del rompecabezas comienzan a encajar, aunque antes parecieran fragmentos inconexos de sufrimiento. Ese instante puede llegar en medio de una pérdida devastadora, en el silencio de una noche interminable o en el desgarro de una traición familiar. Lo cierto es que, cuando la angustia alcanza su punto más insoportable, algo dentro del alma empieza a quebrarse, y es en esa fractura donde la luz se abre paso. El despertar espiritual no nace en la comodidad, sino en el dolor que exige una respuesta más profunda que la simple resignación. Comprender que las heridas familiares no son castigos, sino puertas hacia un destino mayor, es el inicio de la transformación. Brian Weiss, psiquiatra y pionero en la terapia de regresión a vidas pasadas, relató innumerables casos en los que pacientes, a revivir memorias de otras existencias, lograban sanar traumas que en el presente parecían imposibles de superar. Él descubrió que el dolor, lejos de ser un enemigo, es un maestro disfrazado, un recordatorio de lo que necesita ser liberado. Weiss explicaba que muchas almas eligen atravesar sufrimientos profundos en la familia porque solo ahí, rodeadas de los mismos rostros de otras encarnaciones, pueden reescribir viejas historias y redirigir el curso de su destino. Así, el sufrimiento familiar se convierte en un escenario de aprendizaje deliberadamente diseñado. Imagina que cada lágrima derramada en tu hogar tiene raíces más antiguas que tu memoria. El rechazo que viviste en la infancia, la injusticia que sentiste en adolescencia o el vacío de no ser comprendido podrían ser ecos de otras vidas, repeticiones necesarias para que el alma despierte de la ilusión y rompa cadenas que lleva siglos arrastrando. Weiss explicaba que muchas almas eligen atravesar sufrimientos profundos en la familia porque solo ahí, rodeadas de los mismos rostros de otras encarnaciones, pueden reescribir viejas historias y redirigir el curso de su destino. Así, el sufrimiento familiar se convierte en un escenario de aprendizaje deliberadamente diseñado. Imagina que cada lágrima derramada en tu hogar tiene raíces más antiguas que tu memoria.
el rechazo que viviste en la infancia, la injusticia que sentiste en adolescencia, o el vacío de no ser comprendido, podrían ser ecos de otras vidas, repeticiones necesarias para que el alma despierte de la ilusión y rompa cadenas que lleva siglos arrastrando. Weiss relataba cómo pacientes que sufrían de fobias o enfermedades crónicas lograban liberarse al descubrir que su origen no estaba en esta vida, sino en experiencias traumáticas de otra época. De igual forma, el dolor vivido en tu familia no son muros sin salida. Es un espejo que refleja lo que tu espíritu vino a enfrentar para transformarlo en fuerza. El despertar no ocurre de un día para otro. Se manifiesta en pequeñas revelaciones que parecen susurrar en tu interior. Un día comprendes que la ira hacia un familiar ya lo tiene sentido, que ese rencor solo perpetúa cadenas invisibles. Otro día te sorprendes perdonando sin esperar disculpas, entendiendo que ese gesto no libera al otro, sino a ti mismo. Esos momentos de claridad son los primeros pasos de la transformación. Convertir el veneno del dolor en la medicina de tu destino. Weiss afirmaba que en el instante en que un alma reconoce el propósito detrás del sufrimiento, el sufrimiento pierde su poder de destrucción y se convierte en impulso de sanación. Las enseñanzas espirituales revelan que incluso los conflictos más intensos dentro de una familia fueron pactados antes de la encarnación. Esa madre que parece fría e inaccesible, ese hermano que encarnará rivalidad constante, ese padre ausente que dejó heridas abiertas, todos ellos participan en un guión mayor. No se trata de justificar el daño, sino de comprender que en esa experiencia se oculta la oportunidad de despertar. Weiss decía que no hay encuentros casuales, sino reencuentros necesarios. Al ver a tu familia desde esa perspectiva, el dolor deja de ser un absurdo y comienza a tomar forma de destino elegido. El despertar también implica reconocer que el linaje no está marcado solo por sombras. En medio del caos, brillan instantes de ternura, gestos de sacrificio, palabras de amor que, aunque breves, sostienen generaciones enteras. Esos destellos de luz son la prueba de que el dolor no es el final del camino, sino el fuego que pula el alma hasta revelar su brillo oculto. Weiss narraba cómo algunos de sus pacientes, al revivir escenas de vidas pasadas, reconocían a sus familiares actuales en diferentes roles. El enemigo convertido en hermano, el verdugo convertido en hijo, la víctima transformada en madre. En ese reconocimiento, el corazón aprendía a ver más allá del papel temporal, descubriendo la esencia inmortal de cada vínculo. Transformar el dolor en destino no significa negarlo ni disfrazarlo, sino atravesarlo con una mirada más amplia. El sufrimiento familiar deja de ser una condena cuando se lo contempla como parte de un plan de crecimiento. Entonces, la víctima se convierte en protagonista de su propia historia. El hijo que sufrió el abandono se convierte en alguien capaz de ofrecer amor incondicional. La hija que cargó con el desprecio aprende a ser la voz que rompe silencios. El nieto genera las sombras, se levanta como quien decide que el ciclo termina con él. En esa decisión íntima se revela el verdadero despertar. Aceptar el dolor como materia prima y moldearlo en destino consciente. Weiss sostenía que la mayor prueba de la vida es transformar el miedo en amor. Y en la familia esa prueba se intensifica, porque los lazos son profundos y las heridas tocan lo más íntimo del ser. Pero precisamente ahí radica la oportunidad única. Cada acto de perdón, cada gesto de compasión, cada elección de no repetir la historia oscura es una chispa que ilumina no solo el presente, sino todo el linaje y hasta las futuras encarnaciones. Así el dolor que parecía insuperable se convierte en el punto de partida de un destino mucho más vasto, en un despertar que no pertenece únicamente al individuo, sino a todo el río de almas que lo rodean.